Entonces estamos en este ay, se va a caer todo esto. En este en vivo. A ver, me están ayudando por aquí. Eso es. Hoy un día más en Bohemia, Noches de Bohemia y de Vida. El señor Edison, como siempre, un saludo súper especial. Tuvimos que modificar esto porque verdaderamente se veía muy extraño. Esto, aquí ya se encuentra Ricardo, Karen. Vamos entonces a entrar en materia de una vez. El señor Iderarias, gracias por estar con nosotros en esta noche de Bohemia y de Vida. Vamos a hacer un live muy lindo, muy importante porque vamos a hablar de las emociones, cómo afectan nuestro cuerpo. Coloquen por favor sus preguntas. Si alguien tiene una pregunta, empiécelas a colocar aquí mismo para que se la hagamos a este doctor que tiene una experiencia, una capacitación y un entrenamiento increíble en las emociones, en el cuerpo, alma, espíritu. Y creo que nos puede dar una visión diferente sobre las enfermedades y sobre lo que siempre se ha hablado, ¿no? De las emociones, del corazón, del cuerpo, de las energías, pero que al final siempre estamos como evadiendo esta responsabilidad nuestra. Se acaba de conectar Shirley, vamos a invitar, a mandarle la invitación de una vez a nuestro invitado especial. Vamos a entrar en materia. Si tienen preguntas, por favor, las coloca aquí inmediatamente. Listo. Acabamos de enviar. Vamos a ver. Ahí está Nubia. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de algo muy importante. Hola, yo te estoy viendo, doctor. ¿Cómo estás? Hola, Rob, ¿cómo estás? Buenas noches allá en Canadá. Sí, Sí, aquí somos las no, noches ya. ¿Qué hora, ¿en dónde estás? estoy en Bogotá. Son las 8 de la noche precisamente aquí en Bogotá. Sí, Ok, ok, ya tenemos casi la misma hora. Bueno, empecemos por el principio. Entonces te puedo llamar doctor, doc, Ricardo. ¿Cómo te identificas? ¿Cómo como tú quieres que te llame? quieras. Me gusta Ricardo, ¿sabes? Chévere que haya como eso del doctor a veces es un poquito, separa un poquito esa relación con las Mira personas. que, mira que cuando a mí me pasó mucho esa parte, así cuando recibí el título como psicólogo, yo ya no sabía si era psicólogo o si era Robert. Yo decidí ser Robert, yo decidí separar y practicar mi conocimiento dentro de la oficina y en el consultorio y vivir como un ser humano, ¿no? Entonces, Así por es. eso siempre me gusta me llaman Rob, me identifico, si me dicen Rob me gusta. Y bueno, entonces empecemos por el principio para hacer esta presentación. Hay muchas preguntas que me han hecho por el chat, muchas personas que no pueden estar en vivo, y tiene muchas preguntas de las cuales vamos a hacer. Te cuento Perfecto. que ¿conoces el formato de Noches de Bohemia y de Vida, ¿no? Alcancé a ver alguno de los vivos que hiciste, muy interesante, muy dinámico, muy chévere el espacio, sí. Gracias. No hay, como sabes, no programamos preguntas, no te he enviado preguntas, nada, esto es muy Sí. orgánico, lo que salga. Y es muy, si hago una pregunta y no sabes, pues mira, Rob, no lo sé, habrá que Sí, investigarlo, si la sabes, la compartes, si quieres hacer una pregunta, la podemos hacer, esto es muy orgánico de lo que salga, ¿verdad? perfecto. Pero me gustaría entonces que todos los seguidores sepan con quién estamos hablando. Entonces, ¿quién es Ricardo? Bueno, detrás del título de médico, pues yo soy una persona casada, soy esposo, soy padre de familia, tengo dos hijos de 9 años y de 6 años, Salomé y Samuel. Bueno, me incliné pues por la medicina, yo creo que eso fue un llamado que llegó a mí como muy temprano. Yo ya desde la pubertad y la adolescencia como que me empecé a inclinar por eso porque resulta que yo iba mucho al médico. A mí me llevaban mis padres al médico porque yo pues, me enfermaba por algunas cosas y bueno, algunas situaciones que tuve de niño. Y precisamente esas idas al médico que de niño me daban mucho miedo, me empecé como a identificar mucho con lo que hacían los médicos. Y Sí, entonces ya yo como que tuve muy claro eso desde pequeño y cuando salí, pues mi intención era ayudar a los otros, ¿no? Como todos nosotros los que escogemos una carrera de la salud, una carrera que tiene que ver con la parte humana. Entonces me di cuenta en el camino ya de la vida de que el que tenía que ayudarse era yo mismo, que era un camino de sanación para mí también, que obviamente tenía que ir acompañado de ayudar a otros, que pues prácticamente por eso terminé yo en esta carrera de medicina y me empecé a especializar obviamente en una medicina un poquito más integral, como tú lo dijiste, más holística,
en la que no solo veía la parte física del ser humano, sino también su parte mental, emocional y espiritual. Y obviamente ha sido un camino hermosísimo de mucho aprendizaje con mis pacientes y de mucha sanación para mí también, ¿no? Qué bonito. Mira que me alegra mucho haber contactado y que hayas aceptado este live, porque en tu presentación, desde mi punto de vista logoterapéutico, veo verdaderamente a un ser humano y no a un doctor, porque es muy diferente cuando una persona se convierte en doctor a un ser humano que a través de la ciencia puede ayudar a los demás. Y es así como lo expresas Exactamente. desde el principio, ¿no? Desde mi experiencia personal, visité mucho los médicos y vi que la profesión médica no era una profesión de respeto, de prestigio, de clase social, sino que lo vi como una oportunidad de dar al ser humano y aportar desde mi conocimiento y desde mi pensamiento holístico. Vamos a explicar un poco la palabra holística, que sería como más integral. Así Holístico es. es como coger mucho de muchas ramas y como coger lo mejor de cada punto de vista y colocarlo al servicio del otro. ¿Estamos de acuerdo que eso es Así es. holístico? Así Ok, es. Claro que sí. me alegro muchísimo que todas estas personas puedan tener el alcance de tu conocimiento y porque hay esta pregunta que quiero hacerte y Sí. es, yo he encontrado desde mi experiencia personal y que siempre lo comparto con los médicos y es que para mí hay una parte mágica que cuando uno abre la puerta del consultorio y hace el clic con el médico y uno cree que él lo va a curar a uno, se cura. Así es. Si no hay esa empatía, si uno entra, el médico, si usted lo que tiene eso está muy flojo, tenga, y le manda la mejor medicina, no lo cura. ¿Crees en esa magia que hay entre el vínculo de paciente y el terapeuta o el médico? Totalmente, totalmente. Yo pienso que eso cada vez lo confirmo más, ¿sabes? Porque realmente las personas necesitan a un ser que esté ahí al frente y que los escuche, que se sientan que es importante lo que están viniéndole a uno a contar y que definitivamente la carrera de la medicina se volvió muy mecánica, muy técnica, ¿sí? Cada vez más es simplemente que le duele, que tiene el diagnóstico y tome lo que sea, la fórmula y ya, y pare de contar, pero resulta que esa conexión con los pacientes y esa confianza que tú le das al paciente le ayuda bastante en ese proceso de sanación. Definitivamente, nosotros como médicos que somos unos intermediarios, que somos unos motivadores también, que obviamente no hacemos todo el trabajo porque sé que el paciente es muy importante que tenga que hacer sus cambios, pero definitivamente que tú estés abierto y que escuches a esa persona que está sufriendo, que está padeciendo una situación de salud, obviamente eso le va a ayudar bastante en su proceso de recuperación. Bien, excelente. Creo que estamos muy conectados. Entonces, vamos a colocar en contexto también a las personas que están ahorita en el live y que nos ven después cuando el programa esté diferido. Y es, entonces vamos a hablar hoy de las enfermedades, es decir, del daño biológico que puede ocasionar las emociones. Yo voy a decirte mi creencia, me parece interesante que nos compartas la tuya para saber en qué universo estamos cada uno para saber cómo pregunto. Claro que sí. Yo tengo mi teoría. Pero mi propia teoría, yo no la he comprobado si esa teoría existe hace miles de años y yo no me he inventado nada. O sea, no lo sé. Es algo que llevo en mi cabeza. Porque yo a veces he pensado que descubro cosas y cuando voy a buscar internet, no, eso ya existe hace mucho rato, no me he inventado nada. Lo leí, lo escuché, mi mente, mi subconsciente que lo trae, cree que soy yo el que lo hago. Pero yo creo que la amígdala es nuestro campo energético y que cuando yo estoy frente a algo, frente a alguien, frente a un recuerdo, la amígdala segrega una energía para que pueda mi cuerpo volver un superhumano y crear emociones. Y que si yo no proceso esas emociones, ellas se alojan en diferentes partes del cuerpo, dañándome el organismo y produciendo una enfermedad biológica natural, que puede ser el cáncer, gastritis, cálculos, etcétera, estreñimiento. Entonces, mi teoría es, cuando yo veo clientes desde el punto de vista psicológico, es necesitamos procesar la energía que se ha posicionado en diferentes órganos o partes del cuerpo, como en un trauma, para poder que esa energía que la amígdala segregó un día y que no se procesó, pues la energía nunca se puede destruir, se transforma. Pues se transformó en este tumor que está aquí. Pero esa es mi teoría. No sé si eso exista, si es algo similar a la suya o si es lo que pasa dentro de esto. Entonces la primera pregunta es, si vamos a hablar de cómo las emociones
dañan el cuerpo humano es, primero, van dos preguntas. Uno, si esa es la teoría, está válida, si se parece a tuya. Sí, Y la segunda, empezar a diferenciar qué son las emociones, cómo se producen para saber cómo me hacen daño. así es. Bueno, lo que tú dices es muy cierto, como, y el tema de esta noche lo dice, ¿no? Realmente escuchar a nuestro cuerpo. Realmente eso es lo que las personas no escuchan. Al cuerpo lo ven simplemente como que, bueno, lo necesito porque me da mi sensación de comer, mi sensación de descansar, que si estoy bien, si me aumenté de peso o mal si me subí, ¿sí? Si me bajé o me subí de peso, si siento cansancio, si siento necesidad de tener sexualidad, si me queda bien la ropa que me estoy poniendo, ¿sí? Obviamente eso, así vemos al cuerpo, ¿no? El cuerpo es como que algo que vemos como si estuviera desconectado del cerebro, como tú dices, pero definitivamente el cuerpo es una expresión y una manifestación de toda la parte emocional, como tú lo dices, Okay. desde la amígdala, desde esa zona que se llama el cerebro límbico, el área límbica, donde se generan todas las emociones, ¿sí? Que es el cerebro mamífero, que también se llama desde la parte científica. Obviamente, todo se genera, las emociones nacen ahí, pero empiezan en el pensamiento, ¿sí? Y el pensamiento es una actividad eléctrica del cerebro, básicamente. Hay una frase que dice que no importa, lo importante no es lo que uno piense, sino lo que uno sienta con lo que piense, ¿sí? Ok. Entonces, el pensamiento llega, todos tenemos pensamientos positivos, negativos, ¿sí? Trágicos, reales, que no son, o falsos o imaginarios, ¿sí? Pero ese pensamiento cuando llega a esa zona que tú comentas de la amígdala, del cerebro límbico, y se convierte en una emoción, ahí es donde esa emoción, que es una reacción biológica, que todos tenemos, todos los seres humanos la tenemos, pues va a terminar llevándose hacia el cuerpo. Y si yo no permití que esa energía de esa emoción se exteriorizara, se moviera, porque como tú sabes, las emociones son una reacción biológica universal, ¿no? Todos tenemos emociones. Nadie puede negar que esas emociones básicas las tenemos y que esa emoción se manifiesta a nivel del cuerpo, desde ese cerebro que tú comentas del área límbica, a través de hormonas, se convierte en hormonas, se convierte en unas sustancias químicas, neurotransmisores que van a generar una reacción en el cuerpo. Y si yo no permito que esa emoción se exteriorice, que se exprese, que salga, y lo que hago es reprimirla, ¿sí? Hago que esa energía se condense y se reprima y se termine manifestando en alguna parte de mi cuerpo, como tú estás diciendo. Totalmente cierto. Eso en la medicina convencional se conoce como enfermedades psicosomáticas, que Ujú. hace mucho tiempo ya se vienen investigando, pero que realmente la medicina ortodoxa y la medicina convencional no ha profundizado mucho en ese tema, como que Una no fibromialgia. profundiza. ¿Cómo? ¿Qué tal una fibromialgia? Una fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermedad en la que todos los médicos buscamos todas las causas biológicas de esa enfermedad, les hacemos exámenes de una cosa, de la otra, para finalmente decirle, no, mire, usted no tiene nada desde la parte física, todo le sale muy bien, pero por los síntomas que usted presenta y todo lo que tiene, lo que tiene usted es una fibromialgia. Y hacemos el diagnóstico y para la fibromialgia le vamos a dar drogas para el dolor, antidepresivos, esto y lo otro, vaya con el psicólogo, con el fisiatra, terminamos manejando una cantidad de personas, pero resulta que es una enfermedad que es psicosomática, que tiene que ver mucho con eso. Es increíble como lo compartes. Quiero compartir algunas experiencias que he tenido con clientes. Discúlpame, Doc, pero aquí no le llamamos pacientes, le decimos clientes. Clientes, Porque sí, la relación de nosotros no es entre terapeuta y paciente, sino entre terapeuta y cliente, porque la palabra paciente para nosotros es peyorativa, es negativa, porque llamar a un ser humano paciente ya es colocarlo enfermo. Nosotros ajá, partimos de la creencia que la persona es sana. Entonces, qué bien. o que al menos tiene la oportunidad de no tener el logotipo pues, de enfermo. Entonces, Muy bueno esa, por, sí, por eso me expreso como cliente, ¿no? Para que me entienda. Entonces, cuando yo he tenido experiencia con clientes que han tenido fibromialgia, es increíble para que algunas personas que lo han experimentado o han tenido algún familiar lo comprendan. Es increíble porque de la parte alópata, de la parte clínica médica, se considera que son enfermedades imaginarias, pero que así cuando la es. persona llega al consultorio a comentármela, llega diciendo, es increíble que el médico no me crea, pero es Ujú, que yo lo siento. Hay una frustración, hay una enfermedad sobre la enfermedad. Uno está enfermo, así es. y así lo expreso yo, la persona está enferma, pero se enferma una segunda enfermedad de no curarse. Es decir, la expectativa de la mente es que mañana voy a estar mejor.
pero como no mejoro y no mejoro y no mejoro, pues me enfermo de una enfermedad de no aliviarme. Y yo Así es. acompaño a la persona que se descubra en este camino del proceso natural que tiene de sanarse. Y es una parte principal cuando yo acompaño a personas a través de las emociones. Es porque la persona viene con esa frustración porque no ha sanado, porque lleva un mes, 2 meses, un año, 5 años y se sigue sintiendo mal. Y una persona que por un periodo largo se sienta mal, pues está enferma de enfermarse. Así lo determino yo. No, no hay una técnica que me han enseñado, pero mi experiencia me ha llevado allí. Y es increíble cómo esas personas padecen, se inflaman sobre dolores cervicales, dolores de cabeza, de muelas, se hinchan Ujú. y no tienen nada clínicamente. Biológicamente están sanos. Es una Sí, enfermedad meramente psicosomática en donde se supone que la mente está inventando la enfermedad, pero lo que tiene es una acumulación energética de emociones en donde la persona no puede desbloquearse y estar enferma porque nada. así Eh, es. Así lo veo yo, Doc, pero podemos explicarle a las personas que estén aquí qué son las emociones básicas para poder saber, Claro, porque hay una pregunta. Me gustaría saber cuáles son las emociones, porque las personas hablamos de emociones, de sentimientos, pero no, si no comprendemos la diferencia, ¿cómo voy a hacer de que me enfermo? así Y es. yo aprecio mucho este espacio, Doc, porque lo que cada persona se puede llevar de ver este live en vivo o diferido es que aprenda algo. Así es. Es el valor Ujú. de este canal. Y por eso invitamos a gente tan valiosa como usted para poder que aporte al mundo entero de la comunidad, sabiendo al menos qué es una emoción, qué es un sentimiento, cómo esa energía llega a mi cuerpo y qué me daña. Y de allí, bueno, vamos a buscarlo a usted para que nos acompañe en el camino de la sanación, ¿verdad? Pero, Así es. pues, ¿podemos explicar qué es una emoción, qué son los sentimientos? Claro que sí, eso es clave, o sea, es muy importante entender esa parte. ¿Por qué? Primero, lo que yo les decía anteriormente, el pensamiento es una actividad eléctrica de tu cerebro. Tú tienes unos pensamientos, X o Y, positivos, negativos, como quieras llamarlo. Ese pensamiento va a ese cerebro límbico que hablamos inicialmente y se convierte ese pensamiento, si yo me conecto con ese pensamiento y me engancho, voy a generar una emoción. Las emociones básicas pues son 6 principalmente. El miedo, el asco, la furia, la tristeza, el enfado y la sorpresa. ¿Sí? Son básicamente 6. 6 emociones básicas que todos los seres humanos sentimos y tenemos. El que diga que nunca ha sentido ni miedo, ni asco, ni enfado, ni felicidad, ni tristeza, ni sorpresa, es porque es una, o sea, o no ha experimentado esas emociones, es una mentira, porque eso es algo universal. Esas emociones, cuando ya yo interpreto el pensamiento y la emoción, ahí ya empiezo a generar el sentimiento, que es otra cosa totalmente diferente al pensamiento y a la emoción. El sentimiento es la interpretación que yo le doy a esa emoción y a ese pensamiento, dependiendo de mis creencias, de lo que yo vea, tenga pues en mi vida, de mi cultura, de la religión, de la educación, de las normas que yo tenga en mi mente. Entonces, como les decía inicialmente, a veces no está mal lo que uno piensa, es lo que uno siente con lo que uno piensa, lo que lo lleva a sufrir y a tener sentimientos que terminan afectándote. Entonces ya una vez todo eso se procesa en ese cerebro límbico, pues hay un cerebro que es reactivo, que tu cuerpo como psicólogo imagino que también lo manejas, que es el cerebro reptil es el que genera una acción, una actividad, ¿no? Entonces todo eso, esa secuencia de utilizar tu cerebro más evolucionado, que es el cerebro humano, luego el cerebro mamífero, que es el cerebro límbico, y luego el cerebro más primitivo, Sí, ya no. es lo que termina pues manifestándose a nivel de tu cuerpo, ¿no? Básicamente eso serían como las emociones básicas. Perfecto. Eh, ¿Qué pasa si en mi cuerpo se genera una emoción básica? La ira. La ira es una emoción básica, ¿verdad? Es una emoción básica, sí, el enfado, la ira, sí, tal Entonces, cual. se segrega se produce una emoción básica que es la ira. Se produce un sentimiento que puede ser rabia, que puede perdurar 8 días. Pero yo Exacto. acumulé esto en mi cuerpo. ¿Hay algún estudio en donde pueda empezar a determinar qué emociones se van a ciertas partes del cuerpo y cuáles son las enfermedades más comunes relacionadas a esa emoción? Sí, ya hay estudios, un estudio muy interesante en la Universidad de Finlandia mostraron qué emociones, dónde se localizan las ciertas emociones y se dieron cuenta, cogieron un grupo grande de personas, casi 700 personas,
Wow. y les empezaban a mostrar estímulos que les generaban ciertos tipos de emociones básicas y ellos tenían que pintar qué sentían cuando veían esa imagen, en qué parte del cuerpo sentían esas emociones. Y se dieron cuenta que lo que era la felicidad, la tristeza, el miedo y todo se sentía en todo el cuerpo, en toda la extensión del cuerpo. Y otras emociones se sentían en la cabeza y en el cuello, ¿sí? Entonces empezaron a darse cuenta y bien interesante porque era un mapa que se vio que era muy parecido en todas las personas, era algo como muy similar. Y obviamente ya han aparecido nuevos estudios al respecto, ya se desarrolló la biodecodificación de enfermedades, el doctor Hammer en Alemania, que es un doctor que lo han criticado mucho porque pues ha hablado del origen emocional del cáncer, él también hizo un estudio bien interesante sobre cómo el cáncer era una enfermedad que terminaba, que la causa principal era psicosomática, que era emocional. Entonces, cada vez hay más evidencia de eso realmente. Lo que pasa es que pues muchos estudios, como tienen un costo-beneficio y tienen muchas veces tienen que tener un resultado que en algunos casos es económico para las O que farmacéuticas, pues favorezca, que favorezca a quien está pagando la investigación. exactamente. Entonces, realmente esos estudios no se han profundizado tanto, pero hay muchísima información que se ha venido encontrando últimamente de este tema de las emociones y las enfermedades. Y que yo creo que cada vez más se va a investigar un poquito más de esto y pienso que esto va a coger mucho más fuerza, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer una pregunta y me dice si de pronto son adecuadas, son muy generales y de pronto no podemos dar la respuesta. Y es, si una persona tiene problemas con la ira, esas personas que viven amargadas, que nada les gusta Ajá. y que todo les da rabia, por lo general, ¿qué enfermedades pueden producir? Ya. Mira, la ira y la cólera, por ejemplo, la rabia, mucho desde la medicina tradicional china, sí, eso también nosotros nos basamos mucho en eso. Los chinos antiguamente, hace más de 5.000 años, ya describieron que las emociones afectaban ciertos órganos, pero la ira es una emoción que termina afectando mucho el hígado, ¿sí? Y toda la parte de los órganos digestivos, ¿sí? Uh -huh. Obviamente el hígado es uno de los que más se afecta cuando uno tiene rabia, resentimiento, esa cólera que muchas veces no expresan las personas y no la exteriorizan, termina afectando tu hígado, puede afectar incluso tu estómago, tu sistema digestivo y en algunos casos también tus articulaciones, cuando las personas son demasiado rígidas y demasiado orgullosas, ¿no? Eso también se puede manifestar en ciertas articulaciones, por ejemplo, en las rodillas, ¿sí? Las personas que tienen bastante orgullo y rabia, y es que yo no me arrodillo ante nadie, yo no pido perdón, yo no me voy a arrodillar ante ninguna persona, ¿no? Ahí debe Entonces, estar más de una vea. Ahí le están hablando, sí, mijo. Ese orgullo, por eso es que le dejaron así rodillero es, jugar fútbol. así es, Entonces, si hablamos de una persona que mantenga mucho miedo, sí, ahí dice Edison, ay caray, vio Edison, deje ese orgullo, por eso es que le duelen las rodillas, hermano, y usted pensando que así era de tanto es. trabajar. Entonces, El, mie- el miedo, el miedo es una emoción que es una emoción básica, como les decía anteriormente, que es normal que la sintamos en una situación de peligro, ¿no? O sea, todos podemos llegar a sentir miedo y ese miedo es necesario y nos ha servido para sobrevivir prácticamente en ciertos momentos. Pero resulta que el miedo ahorita cada vez se ha vuelto más imaginario, más, o sea, no es una situación que yo esté viviendo en el momento, sino más bien lo que yo me estoy imaginando y el temor que estoy teniendo como, pues bueno, toda la proyectado en el situación. futuro. Exacto, proyectado en cosas que muchas veces ni siquiera se están presentando en la vida de las personas, pero vivimos con ese temor, con esa incertidumbre, que es lo que está sucediendo pues actualmente con toda esta situación de la pandemia y todo esto, y que se ha disparado. Entonces, ese miedo también termina afectando un órgano muy importante, que es el riñón. Desde la medicina tradicional china, el Oh, riñón, la wow. vejiga, los huesos se terminan afectando por el miedo. Y la glándula suprarrenal, que es una glándula que está encima del riñón, es Ajá, precisamente la glándula que se dispara más cuando tenemos miedo, sí. incertidumbre y estrés, ¿no? O sea que ella favorece a la producción De de, cortisol, de de cortisol, adrenalina, la adrenalina, la que adrenalina, es que está buscando la las palabra hormonas adrenalina. del estrés, ¿no? Ok, ok, sí. Entonces, si hay una persona que vive feliz, de esas que nada le preocupa, que todo es lindo, vive risueño, porque
hay personas que también mantienen de fiesta en fiesta, de farra en farra, y que quieren vivir felices y que viven pues en un tobogán de vida. Esas personas, la felicidad, ¿qué órgano podría afectar? Pues mira, la felicidad en exceso, en extremo, todas las emociones, si te vas a un extremo o al otro, te terminan afectando algo, ¿no? Hay personas que tienen una felicidad que es muy aparente, realmente, cuando tú ves una persona muy risueña todo el tiempo alegre, no expresa ninguna otra emoción, se vuelve muy plana, ¿sí? Eso es lo que yo les digo, una persona demasiado plana o que es muy seca o muy feliz o muy, esa persona seguramente está reprimiendo otras emociones y está manifestando una emoción que muchas veces no es tan real. Pero como la pregunta que tú dices, una emoción como la alegría o como la felicidad en extremo, ¿sí? Que muchas personas ahorita están buscando esa felicidad a toda costa, vivir felices, vivir todo el tiempo haciendo una cara de ponqué, ¿sí? Positivos, risueños. Muchas veces eso cuesta también, esa extrema vivir como muy apasionado, ¿no? Como muy eufórico. Esas personas tan eufóricas que siempre buscan la felicidad o que buscan el placer, terminan también afectando el corazón y las arterias. Ahí donde tú ves, como por ejemplo, darte un ejemplo claro, una persona que sea fanática del fútbol, por ejemplo, y se fue a ver a su partido, a su equipo favorito y ganó su equipo favorito y mejor dicho, la emoción más grande y terminó que le dio un infarto, ¿sí? Por esa emoción tan exagerada de euforia que tuvo en ese momento, ¿no? Y que hay muchas personas que se han infartado viendo un partido de fútbol, por ejemplo, cuando ganó la selección Colombia, esto y lo otro, bueno, o gana la selección de tu país. Entonces esas emociones tan extremas también a veces pueden terminar afectándote el corazón. Muchas personas sufren de taquicardias, por ejemplo, se acelera el corazón, arritmias, ¿no? Por vivir una euforia muy extrema. Ángela nos pregunta, ¿y la tristeza? La tristeza termina afectando usualmente el pulmón y el colon, ¿sí? Miren que desde la medicina tradicional china, la tristeza, pues que eso es una emoción que tenemos todos, pero cuando ya se va a un extremo, ya a un extremo de la depresión, de la melancolía constante, de la ansiedad y bueno, de la falta de emociones, de alegría, por ejemplo, esas personas terminan afectando mucho su pulmón. Y son personas que tienen problemas respiratorios, asma, bronquitis, enfermedades crónicas del pulmón o enfermedades del colon también. Las personas que tienen colon irritable, por ejemplo. Y esa es una pregunta que creo que iba a hacer Cindy. Sí, ¿qué emoción debe aprender a procesar más las personas que tienen problemas del colon? La tristeza, ¿no? La Pues, o tristeza. sea, ok, pero aquí una persona que nos dice, mamá en la ducha dice, ¿y el amor propio produce cáncer? No, para nada. Para nada. Yo creo que el amor propio es la mejor medicina que hay. Es la que podría llegar a sanarnos de muchas cosas. Y creo que es la carencia más grande que tenemos a nivel mundial es de amor propio. Porque nosotros somos muy dados a darle a los demás, a vivir por los demás, pero muy poco nos preocupamos y somos compasivos con nosotros mismos. Entonces yo pienso que el amor propio no podría generar cáncer. Yo diría que llegaría más bien es a sanarlo. A sanarlo. ¿Y Sí. qué emociones están relacionadas con el cáncer? O hay cáncer específico de ciertos órganos que producen, o la falta de una emoción puede producir cáncer en cualquier dimensión, dependiendo la dimensión genética y qué tan débil esté propenso al órgano, o hay unas emociones que localizan el cáncer. Bueno, el cáncer, dependiendo del órgano, tiene una explicación, ¿no? Como yo les decía, por ejemplo, un cáncer en el hígado puede haber una conexión también de rabia, de resentimiento, de cólera reprimida, guardada, que no se pudo exteriorizar. Un cáncer en el colon puede ser un sufrimiento muy fuerte que alguien me generó a mí y que me hizo la embarrada o la cagada más grande, como dicen por ahí, ¿sí? Y que terminé generando un tumor. Pero realmente el cáncer en esencia en general, ¿no? Ya pues uno lo decodifica pues en cada órgano, pero el cáncer en general es cuando yo estoy desconectado de mí, cuando esa falta de amor propio y me Oh, desconecté de mi cuerpo y una parte de mi cuerpo empezó a crecer diferente al resto de mi cuerpo. Entonces, ahí es cuando yo me desconecté totalmente de mi propio ser, ¿sí? Y eso pasa en la mayoría de personas con cáncer, viven con una tristeza, con una frustración,
una frustración Soledad. consigo mismo. ¿Ah? Sí, sí, y claro. Es decir que, no, wow, es interesante y abre una dimensión, las puertas de mi pensamiento que estoy aquí como volando. Es decir que cuando una persona, empecemos a decir como anedonia también, que es la falta La de, anedonia, de sí, anedonia, que es esta falta de experimentar emociones, o experimentar placer, no emociones placenteras, sí, porque para mí las emociones son emociones, para experimentar placer en la vida y me desconecta y me amargo no del mundo, sino de mí mismo. así es, Ok, o sea que es, ni siquiera es falta de autoestima, sí, es la desconexión de mis dimensiones biológicas, psicológicas, existenciales, y me espirituales. desconecto y como que hubo como una amargura total. Allí se puede decir que se puede empezar a producir energéticamente todas las condiciones para producir un cáncer localizado dependiendo de mis debilidades genéticas. ¿Estoy correcto? Exactamente, así es. Ujú. Dependiendo de tu órgano, el órgano que sea más débil que tú tienes, ahí se manifiesta, porque pues hay personas que, por ejemplo, son fumadores toda su vida, pero Ajá. nunca terminan haciendo un cáncer o un problema de pulmones, porque ese no era su órgano sensible, seguramente era otro, ¿sí? Ok. Pero lo que tú dices sí es muy cierto, o sea, definitivamente cada persona tiene una historia particular. Entonces yo no voy a llegar a un mismo diagnóstico por la misma vía que llegaron otros. Cada persona tiene su propia historia, ¿no? Y ahí es donde uno entra como a decodificar. O sea que si yo voy a una sesión, una consulta con el doctor Ricardo, lo primero que voy a hacer es un intake, un assessment, una evaluación biopsicosocial de Así vida, es, en así donde es, pueda usted develar a través de mi árbol genealógico o a través de mi historia de vida una unicidad, un ser único en el mundo, en así donde a es. través de mi genética, de mis antepasados, o sea, no significa de que porque yo soy emocional y que las emociones producen enfermedades hacia mí, voy a desmeritar la genética y las enfermedades de mis padres y mis abuelos. No, eso No, me puede dar punto de mis debilidades corporales y como ser único que aprendiste en el mundo a producir emociones frente a algo, frente a alguien, frente a un pensamiento, no las procesas y frente a esas debilidades eres propenso a, y con este estudio que haces en consulta, puedes empezar a acompañar a la persona a que sane el órgano o a que sane la emoción. Es decir, si una persona va con cierta enfermedad, ¿cuál sería la técnica? ¿Empezar por la enfermedad misma o empezar por la falta de habilidades emocionales para poder sanar y vivir con una vida que valga la pena ser vivida? ¿Cuál sería la sí, técnica? muy buena pregunta, ¿sabes? Mira, eso es el enfoque que uno tiene que trabajar con un paciente. Primero empieza por la parte más densa, ¿sí? Que es el cuerpo, la parte física. Yo no Ok, puedo, a mi consulta puede llegar un paciente con un dolor terrible y toda la cosa, pero yo no le puedo decir, oye, tienes que sanar esas emociones para que se te quite el dolor. Yo tengo que empezar a trabajarle por su parte biológica inicialmente, que es la parte más densa, la parte material, y ahí es donde tengo que equilibrar su biología un poquito, manejar el dolor, porque una persona con dolor o con, calidad de vida. con un síntoma, pues no va a poder racionalizar y trabajar su parte mental y emocional, porque está muy centrado en su dolor. Entonces yo tengo que ayudarle primero en ese motivo de consulta inicial, que es quitar su síntoma, ayudarle a manejar su síntoma, pero de la mano yo lo voy llevando porque yo ya voy viendo el perfil, no más con escuchar al paciente, y tú lo sabes como psicólogo, ya uno se va dando cuenta del perfil de la personalidad de, y qué cosas le están afectando. Uno le pregunta cosas de su familia, de sus relaciones, de su entorno familiar, bueno, los antecedentes genéticos, que la genética no marca todo, como tú sabes también. La genética, la genética es un anteproyecto simplemente, pero no quiere decir de que yo ya esté marcado, de que si mi papá o mi mamá tuvo un cáncer, yo también voy a tener un cáncer segurísimo. No, yo puedo hacer todo el proceso para terminar de pronto haciendo una enfermedad de esas, o puede que no. Ahorita hay una ciencia muy importante que es la epigenética, ¿no? Que es la que habla de todos esos factores que pueden activar un gen en un momento dado para generar una enfermedad. Y esos factores son la alimentación, el estrés, los hábitos de la persona, y son mucho más fuertes que la misma genética. Entonces, definitivamente, cuando uno empieza a enfocar al paciente y empieza a ayudarle a quitar esos síntomas o esa parte física, a equilibrarla, a ayudar a equilibrarla, después entra uno a trabajarle la parte emocional. Y cuando el paciente ya está fuera, pues sin síntomas y está un poquito más tranquilo, es mucho más fácil trabajar la parte emocional
incluso desde de la mano con un psicoterapia, ¿no? Con un psicólogo, que obviamente eso es clarísimo y que en un momento dado yo tengo que utilizar esa herramienta que para mí es muy valiosa. Las personas les da jartera ir al psicólogo, cuando uno les dice, no, mira, yo necesito que te colabore esta persona que es un psicólogo y que te haga psicoterapia porque hay cosas que él te va a poder manejar y que no me competen a mí, pues yo no tengo todavía toda esa formación, no voy a ir a hacer el trabajo que le corresponde a una persona que tiene la formación, pero definitivamente las personas han entendido lo importante que es la salud mental para que la salud física también mejore. Y ahí termina el trabajo. No, ahí yo sigo, es decir, yo me complemento, yo voy equilibrando al paciente en la parte física y en la parte emocional utilizo algunas herramientas, esencias florales, obviamente a los pacientes yo también les ayudo a encontrar esa parte que los está afectando, si es una relación de pareja, de familia, con los hijos, que es lo que uno usualmente ve, ¿no? Que son conflictos de relaciones familiares usualmente. Empiezo ya a enfocarlos y bueno, ya cuando veo que un paciente necesita una terapia muy específica con un psicólogo, yo me apoyo de personas también que me ayuden en esa parte y yo lo sigo equilibrando y lo sigo controlando con sus exámenes de laboratorio como cualquier médico y equilibrando obviamente su parte física, ¿no? Es interesante. Te voy a decir, si entiendo, voy a decir varias cosas. Uno, aquí alguien nos preguntó que para los problemas hormonales, ¿qué emoción? Si entiendo, puede ser la parte también de la rabia, de la ira, porque mencionaste que la glándula suprarrenal, entonces no sé si los problemas hormonales, si todos los problemas hormonales tengan que ver también con la rabia, con la ira, con la amargosidad. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estás de Sí, acuerdo? las emociones, acordémonos un poquito de pronto aquí explicándoles a las personas cerca del cerebro límbico que hablamos anteriormente, que es el cerebro mamífero, el cerebro donde están las emociones y donde están los sentimientos, está directamente conectado con la glándula endocrina más importante en el cuerpo humano, que es la hipófisis, La ¿sí? hipótesis. Y La la silla turca. hipófisis, que está aquí en el cerebro, en la silla turca, se llama una estructura que está allá en el cerebro, de la hipófisis se liberan la mayoría de hormonas del cuerpo de la tiroides, de los ovarios, de la glándula suprarrenal. Bueno, todas las hormonas se liberan desde ahí. Entonces miren cómo hay una conexión desde lo emocional con la parte endocrina, que son la parte, que es el sistema neuroendocrino, se llama así, y que de ahí se liberan todas esas hormonas. Y obviamente en todo problema hormonal, por ejemplo la tiroides, siempre hay un conflicto emocional, siempre. O sea, eso es Sí, una cosa casi que matemática. Entonces, es muy diferente que si te afecta la tiroides o si te afectó el páncreas, que es una glándula endocrina, o si te afectó los ovarios o los la testículos en el vesícula. hombre. La vesícula no es una glándula endocrina, ¿no? La vesícula produce reserva la bilis y cuando una persona tiene problemas en la vesícula que está conectada con el hígado, muchas veces también son rabias, ¿sí? Por ejemplo, la gente que hace cálculos en la vesícula y los cálculos son piedras, son rabias y piedras que no quise expresar muchas veces y que me guardé y que me guardé y que me guardé mucho tiempo y se endurecieron y se formaron en unas piedras, ¿no? Eso está tan bueno que ya me tomé toda el agua. Doc, hay muchas preguntas, pero muchas preguntas está. A mí me gusta comprometer a la gente en vivo. Ahí me disculpa. No, 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 perfecto, está perfecto. A mí me gusta comprometer a las personas en vivo. Hay muchas personas que me están diciendo que este live lo tenemos que repetir y que tenemos que seguir hablando. ¿Acepta entonces hacer otro live en un mes? Claro que sí, claro que sí, cuando necesites esto, eso es un tema que da para muchas cosas, ¿no? Es Es un tema correcto. largo, Las pero personas que, perdón, las personas que quieran hacer más preguntas, por favor, empiecen a escribir para que no se vuelva un monólogo con el doctor. Interactuemos y coloquen las preguntas allí que quieran hacer. Entonces, a ver si entendí. Si hay una persona que tenga una enfermedad biológica ya se exprese biológicamente, entonces cuando llega donde el doctor Ricardo hace una evaluación biopsicosocial, pero él apoya la teoría de empezar a tratar lo que me va a quitar la vida. Es decir, vamos a empezar a balancear, a regular calidad de vida al paciente, como lo mencionas, voy a utilizar la frase ajá, de la paciente por este momento. Entonces, no me siento mejor diciendo cliente, soy mayor. Entonces, al cliente lo estabilizas, le produces una calidad de vida y lo preparas para poder que llegue psicológicamente a desarrollar habilidades y herramientas para procesar emociones, para ser más outgoing, como decimos en inglés, para que salga más de sí y pueda empezar a procesar emociones y no se vuelva a enfermar. Y así entonces, es. porque una persona con dolor
evidentemente pues no va a poder, le va a quedar más difícil procesar esas emociones. Perdón, pero hay algo que sí quiero complementar y es porque quiero sacar la robiritud aquí. Y es, me habla de una dimensión biológica, de una dimensión, Shirley vive en Bogotá, el doctor vive en Bogotá, ¿verdad? Sí, en Bogotá, sí. Sí, vive en Bogotá, que Chile está interesado, creo que Chile ahorita comenta, ahorita te doy un espacio para que entres al live. Entonces, habla de una dimensión biológica en donde se estabiliza el cliente con medicinas alopáticas o alternativas. Habla de una dimensión psicológica en Sí, donde la persona aprende habilidades y herramientas a procesar emociones y a llevarse consigo mismo. Pero me falta una dimensión porque yo creo que el hombre es tridimensional. Yo sé que claro, desde el punto de vista médico y científico, el hombre es bidimensional, es biológico y psicológico. Pero para mí el hombre es biológico, psicológico y existencial. Es decir, total. que si al final no terminamos trabajando la parte humana, la dimensión humana del humano, las recaídas van a ser más frecuentes. Es mi teoría. Si yo no Total. termino trabajando la esencia del humano, al final la recaída viene. Es decir, que es interesante porque el cliente va a estar abriendo la puerta cada vez que le conviene al sistema. Es decir, Exactamente. que si al final yo no termino trabajando los valores humanos, el sentido de vida, que es eso valioso para la persona, construir proyecto de vida, construir sueños, acciones que lleven a esto, integrarse a la sociedad, pues evidentemente para mí procesar emociones no se queda ahí, porque sería solo la dimensión psicológica, solo la dimensión biológica. ¿Y a dónde estoy yo? El propio yo, ¿dónde estoy? Mi esencia que se expresa a través del mundo y que se conecta a través de la sintonía de lo valioso que es para mí. Me queda esa duda de Sí, integrar en esa parte holística y decir, ¿y dónde estoy yo, doctor? Ah, sí, total. listo, yo aprendo a procesar la ira que me produce mi esposo, aprendo a ser más tolerante, Windows Tolerance, como sería en inglés, que es como aprender así, vamos a decirlo, a ser más tolerante, a llevarme, cuando me hacen el pushing, cuando la vida me coloque angustioso, yo poderme ampliar y vivir más relajado. Pero ¿dónde quedo yo? Mis gustos, mi esencia, lo que yo quiero soñar, lo que me hace feliz. Si no trabajo esa dimensión, ¿cómo prevenir recaídas, no? Muy, muy importante eso. Que muchos médicos de pronto no se meten en esa parte existencial, espiritual, bueno, lo que como cada persona lo quiere llamar, pero la medicina que yo practico es mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Wow. O existencial también. La existencialidad es como el propósito de vida que cada persona tenga y que obviamente muchas veces hay una conexión religiosa también. Y desde ese punto de vista religioso en algunos pacientes, puede o no haber, ¿sí? Pues ahí es donde yo también tengo que respetar las creencias de cada persona, porque pues yo veo pacientes de todo tipo de creencias religiosas y todo eso, y muchas veces cuando uno entra en esa parte existencial, ellos tienen ahí su conexión con la religión, y esas creencias religiosas, ¿Puedo explicarlo, Doc? Porque creo que es un poquito mi terreno. sí, claro, Igual, parte mi punto de vista, claro que sí, porque me considero logoterapeuta. A mí sí, mismo me llamo a mí. El ser humano es atraído por algo y esos son sus valores. Y en la escala de valores hay un valor que puede ser los valores sagrados. Pero yo, por ejemplo, mi valor sagrado es respetar la vida. Yo soy ujú, panteonista, yo creo en la tierra, en el fuego, en el agua. Yo no creo en un Dios con nombre, no. claro, sí, Pero ese es mi valor sagrado. Pero dentro de los valores sagrados está la religión. Es decir, para usted que me está viendo, cuando el doctor trabaja la pirámide de valores y él detecta que para usted Jesús, Jehús, Jehová, Yahvé, Buda, es algo que le atrae, que le produce y ¡pum! Le estalla una energía total para generar emociones y hacerle sentido de vida, pues por supuesto, porque dentro de los valores sagrados está la religión. así es, Dentro de los valores sagrados, por ejemplo, para mí la vida es mi valor sagrado. Respetar la vida de cualquier criatura para mí es lo más sagrado. Si para usted lo más valioso es ir al domingo a la iglesia o todos los días y eso le produce un sentido de vida a través del sentido en la vida, pues por supuesto, fabuloso, vamos por ello. Por ejemplo, estuve hablando ahorita con una familiar hace 8 días que me había dicho de que había pasado por etapa de depresión más o menos de un año
y que ahorita se había descubierto que quiere entrar a una congregación de monjas para ir por el mundo haciendo servicio social. Me decía, Rory, estoy loca, ¿tú qué crees de mí? La gente me dice que ya me enloquecí, una religión. No, las religiones existen porque dentro de la naturalidad humana, dejarse invitar hacia lo valioso de ir hacia un ser potencialmente más poderoso que yo, existe. Y si tú crees que entras a una comunidad de monjas y te da sentido de vida, ir por el mundo ayudando a la gente, fabuloso, hazlo. Será la mujer más sana del mundo. Uno ve María Teresa de Calcuta, murió de 250 años. Entonces, evidentemente, más que respetar la religión, es aceptar que dentro de la condición humana, la religión es un valor sagrado. Y este valor sagrado puede ser religión, puede ser respetar la vida, puede ser respetar el aire, puede ser respetar el agua, puede ser adorar los animales. Bueno, y si eso te impulsa y te motiva a ir hacia adelante, fabuloso, puedes ir por ella, ¿no? Como se llame la religión que sea. Así es. Y esa es una fuente de energía que da vida, o sea, realmente, que te Poderosa, revitaliza. Entonces, si yo, poderosa. poderosísimo, o sea, lo que tú dices es muy cierto, o sea, cada quien se conecta en la vida con lo que considera, con la energía, con el universo, con Dios, con lo que sea. Pero eso es supremamente importante para la sanación y el equilibrio de la energía y que tu cuerpo no se termine enfermando otra vez. Excelente. Es decir que entonces compartes en que una de las prevenciones de recaídas es construir una vida que valga la pena ser vivida Exactamente, un a través, significado de vida, sí. a, a través de lo que me motive y me impulse y que me atraiga, ¿no? Hacia él. No que me impulse, yo diría más bien que me atraiga, porque Sí. hay valores que me empujan, pero no son verdaderamente los míos. ¿Sí? Así Hay es. gente que dice, mire, yo tengo dinero, tengo empresas, he hecho viajes, tengo mujeres, tengo ollas, tengo todo, porque he ido a través de valores que lo empujan, pero no que lo motivan, que lo inspiran a ir hacia adelante, ¿no? Aquí hay algo, aquí preguntamos, hacer preguntas, no, porque hay muchas preguntas. En Sí. ocasiones nos dejamos en un segundo plano nuestros gustos, sueños, se nos olvida lo valioso que somos y que merecemos mejores. Bueno, para una estabilidad, dice, para una estabilización, ok, no dejes al lado la espiritualidad, eso. La espiritualidad no vista como religiosidad, la, Exactamente, la sí. espiritualidad vista como la esencia, como lo humano de lo humano, Así lo que es. nos diferencia de los animales sin desmeritar la palabra animal. Es decir, es Ujú. donde está la autotrascendencia, la capacidad de estar para otro, la entrega, en donde está el autodistanciamiento, donde me puedo ver yo mismo. El animal no puede verse a sí mismo, él sí que se ve en un espejo, pero él no sabe ni construye la gratitud, ni una filosofía sobre eso. El salmón no deja de ser salmón y dice, ay, mano, nosotros somos medio tontos. Cada año nos vamos a desovar por el mismo río y siempre nos están Sí. esperando los tontos. Vámonos por acá, no, él no es capaz, porque es animal, sin desmeritarlo. Es una naturaleza. O sea que la espiritualidad vista como lo humano de lo humano. A Así ver, es. aquí más preguntas. Si alguien tiene más preguntas, por favor, se me subieron, me las repiten por acá, Doc. Entonces debemos aprender a sentir, dice mamá Total. Naducha. Totalmente. La mente, pues en cierta forma tiene una función que es comparar, analizar, racionalizar, pero el cuerpo es el que también termina sintiendo. Entonces hay que permitirse sentir. Las emociones no hay que reprimirlas, no hay que bloquearlas, hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que experimentarlas. Cuando tienes que llorar, hay que llorar. Cuando tienes que gritar, hay que gritar. Cuando te tienes que poner bravo, te tienes que poner bravo. No lo puedes bloquear. Expresarlo. Obviamente nadie está diciendo que vayas a hacerle daño a nadie, pero tienes que sacar la emoción y no reprimirla. Ojo, Doc, muy bonito lo que estás diciendo para responder a mamá Naducha. Y lo que dice el doctor, que yo entiendo y me corrige es, tienes derecho a sentir emociones porque son meramente humanas. Vamos a hablar de la ira. Tú tienes derecho a sentir ira, pero no puedes amalgamar la ira con la agresividad. La Exacto. agresividad es una decisión humana. La emoción básica de la ira es una emoción de la que estás preso y nace porque estás frente a un pensamiento. La ira nace, nadie puede decir que no nazca la ira, que no nazca la ira, que no nazca, no, la ira va a nacer porque eres humano, bienvenido al mundo. Total. Pero si decides a través de la ira empuñar, patear, agredir, es una decisión meramente humana. Y Así esa es. decisión te invito que si la estás tomando,
que aprendas a la responsabilidad, que es lo que dice el doctor. Viste la responsabilidad con una rayita. Respons, rayita, Habilidad. habilidad. La habilidad de responderle frente a la emoción. Ahí es donde es importante la psicoterapia o una ayuda holística Claro. como dice el médico. Entonces, en este caso, lo que dice, debemos de aprender a sentir. Hay una excelente pregunta. Es muy lindo decir, bueno, listo, listo, ya, 5 o 6 emociones básicas y vamos a por ellas. Bueno, pero ¿cómo hacemos? Es decir, ¿cómo sería una manera sana de procesar las emociones para que no se acumulen nuestros órganos y nos enfermen? Primero con la comunicación y con la acción, ¿sí? ¿Sí? Si yo no comunico ni no verbalizo mis emociones, o si no actúo con esas emociones, obviamente orientadas a un fin, ¿no? Porque pues si estoy con rabia, porque una persona me hizo daño y tal cosa, pues voy y hablo con la persona y expreso las emociones. O sea, no está mal, pero las personas acá terminan es guardándose. No, yo no voy a decir nada de lo que siento porque se va a generar un problema. O le tienen miedo a la forma en cómo actúan, a la forma reactiva. Hay personas que viven es con el cerebro reptil, ¿no? Viven es reactivos todo el tiempo, en lucha y Reactivo, ¿no? huida, en Respira lu porque sí. sí, viven en lucha y Doc, huida, agrediéndose. doc, pero entonces ahí vamos a complementar algo, si me permite. Si siento algo y me nace una emoción de ira porque una persona hace un comentario, voy a ver si lo entiendo. Entonces, una buena manera de procesar es, ok, me nace la emoción, esa emoción produce energéticamente la posibilidad de que mi lengua se mueva. Entonces, una posibilidad de procesar esa emoción y esa energía es moviendo todos los músculos. Todo el cuerpo. Entonces, yo creo que ahí puedo procesar la energía. Así Esa es es. mi creencia. Sí, sí, Ahora, sí. pero entonces, si vamos a actuar como consejeros y decirle a la persona, ve y díselo a la persona que, con la cual produce esa emoción, puede ser no tan favorable, porque puede terminar eso en una agresión, puede terminar una pelea, puede terminar peores porque no sabemos cómo la persona va a responder. Yo Sí, claro. practico esto, doctor, yo practico esto, y es, mire, si tienes una emoción de ira y que sientes que esa energía que se produjo es la energía suficiente para decirle a otro lo que te produjo a ti, lo que te impactó, y crees que esto va a terminar mal, hombre, ve, habla con la pared, con el espejo. ¿Quieres, sientes ira en los puños? Hombre, despacio, empieza, estos ejercicios lo hago en terapia, ¿sí? Cuando la persona me dice, y cuando hacemos procesamiento de trauma, y se pregunta, ¿qué quieres? Quiero patear. Ok, no vamos a patear, vamos a coger un balón y vamos a empezarle a pegar lentamente, lentamente, porque hay una lucha, ¿no? Entre quiero pegar duro y no, y sale, y esos movimientos empiezan a transformar esta energía y hay unos resultados desde mi punto de vista maravillosos. Es, hay que tener cuidado de que Sí, no te vas claro. a quedar de live de no, me dio ir, entonces ya aprendí aquí en The Live de Inside Me que tengo que ir a decirle a todo el mundo lo que pienso. Oye, porque no se sabe cómo va a terminar esto. Sí, Entonces sí, sí, es claro. hacer eso, señor. No es ser impulsivo, claro, lo que tú dices es cierto. No me puedo, yo si estoy envenenado y estoy que le casco a la otra persona, pues no me voy a ir allá a decirle las cosas. Pero que es importante saber que muchas de las cosas que uno de pronto piensa que le hicieron son interpretaciones de nosotros mismos. Entonces, a veces esas interpretaciones hay que aclararlas, ¿no? Muchas veces dejamos de comunicarnos y pensamos que la otra persona dijo o hizo tal cosa con la intención de hacerme daño a mí y resulta que no era así, pero obviamente lo que tú dices es muy cierto. Yo no puedo, si yo estoy con una rabia que le pego a alguien, pues primero voy y elimino esa emoción físicamente, como tú lo haces con esos ejercicios, saco la emoción y después ya como la mente ahí sí en ese momento puedo utilizar el cerebro racional, porque en ese momento estoy es emocional y reactivo, o sea, cerebro mamífero, cerebro reptil, ya después calmo esa emoción que está muy exacerbada y ya puedo racionalizar, reflexionar con mi cerebro, con mi corteza frontal, que es el cerebro más humano, más analítico, y ya en un momento dado, si necesito expresar esas cosas y aclararlas, pues es bueno la comunicación. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado como a evitar expresar las cosas que nos hacen sentir mal. Y eso tampoco en una sociedad pues es importante hablarlo, pero no la persona que termina, acumula y acumula, es que esta persona ya me la ha hecho una y otra y otra y otra vez,
acumula hasta que llega la gota que rebosó la copa y ahí sí explota con todo lo peor que tiene adentro. Claro, porque empiezan a crear elefantes violetas y empiezan a crear un elefante en medio de la relación de los dos y termina después estallando. Muy lindo lo que dice el doctor y es interesantísimo. Aquí hay una pregunta, Shirley nos pregunta, ¿las personas que sufren de tiroides no tienen vesícula, apéndice? ¿Cuál sería el consejo para esas personas? Bueno, no sé si esa persona también, aparte que no tiene apéndice, no tiene amígdalas, ¿no? Hay que preguntarle eso también. Usualmente las personas que han tenido problemas de amígdalas y que se las han quitado son personas que tienen problemas con un centro energético de la comunicación precisamente que está en la laringe, ¿sí? Entonces, a veces tuvieron amigdalitis recurrente de niños, se las quitaron o les dio una infección y a largo plazo esas personas no siguen trabajando la comunicación. Son personas que se guardan, si se comen todas las cosas, se las guardan, viven frustrados en su vida personal, profesional y terminan afectando a largo plazo la tiroides. Eso es una cadena de cosas que uno ve en la consulta con bastante frecuencia y terminan muchas veces después de las amígdalas quitándoles también las amígdalas del colon, que es el apéndice, ¿no? Entonces, terminan sin amígdalas, terminan sin apéndice, terminan con un hipotiroidismo o un hipertiroidismo por los temas de comunicación, porque son personas que no saben comunicarse, no saben expresar lo que sienten. Son introvertidos. Sí, o no buscan comunicarse ni siquiera consigo mismos, no saben lo que quieren. Entonces, el hipotiroidismo es una enfermedad bastante frecuente, que desde el punto de vista emocional habla mucho de la comunicación de esa persona con las otras personas y consigo mismo. Es decir, que una persona que tenga problemas de hipertiroidismo o vive delgada o vive obesa. Ujú. O sea, que es O una vive persona... acelerada en la vida, corriendo por todo, o vive en una lentitud y sin ánimos de actuar en la vida ni sacar adelante sus proyectos. Porque muchas veces las personas hipotiroideas son personas que quieren algo en la vida, pero nunca van y lo hacen, nunca actúan para poder obtener eso que quieren tanto de la vida, no se escuchan a sí mismas. Entonces es bien importante eso. Es decir, que lo que acaba de decir nos acaba de dar una clave y es que ser obeso comórbidamente puede ser con una aceleración de vida y las personas que viven de las personas que viven con caquesia, que viven muy Muy delgadas, delgados, muy flacos. Ajá. como caquesia, sí, viven como muy lentos en la vida, relajados, como muy Dios me lleva, muy Dios me trae. ¿Eso es lo que quiere decir? Eso puede variar, ¿no? Si es una caquexia o una pérdida de peso por hipertiroidismo, es Ujú. diferente, ¿no? A una persona que es delgada por constitución o porque no come y come y come y nada le sienta, no sube de peso y ese tipo de cosas es muy diferente a llegar a ser delgado por un hipertiroidismo, por ejemplo. Entonces, el hipertiroideo es el que vive acelerado, todo se le acelera. Cuando tú tienes un paciente hipertiroideo, se pierde peso rápidamente, le da diarrea, le da taquicardia, se le sube la tensión arterial. Es el paciente que está acelerado en la vida. Y el hipotiroideo es el contrario, ¿no? El que está lento, el que su corazón va lento, que le da estreñimiento, que se sube de peso, que se le cae el cabello, ¿sí? Si tú llegas por esa vía es diferente a una persona que tiene obesidad, que no tiene nada que ver con un hipotiroidismo, o una persona delgada que no sube de peso, pero que no sufre de la tiroides, ¿sí? De pronto por esas dos vías son diferentes, ¿no? Ahí hay cosas que no son iguales. Una persona que vea este live, ¿en dónde te puede encontrar? Bueno, en Bogotá, pues yo tengo mis redes sociales, obviamente no llevo mucho en redes sociales, yo soy más bien nuevo en este tema, eh, pero bueno, Bienvenido. yo estoy en Instagram, me encuentran como @mdricardo Pérez en Instagram, Otra vez más despacio, Doc, por favor. sí, en Instagram, @md Ricardo Pérez, pegadito. Y estoy haciendo unas charlas también por YouTube hace más o menos un año y medio. Ahí en mi canal es Doctor Ricardo A. Pérez C. Es que yo creo que tendría que cambiarlo porque la gente de pronto no lo logra coger más fácil, pero es Doctor Ricardo A. Pérez C. Medicina Mente Cuerpo. Ahí en YouTube y obviamente los datos de mi consulta pues en Instagram también están, los teléfonos.
Y pues yo hago consultas en Bogotá presenciales y también obviamente consultas virtuales, ¿no? Por fuera de Bogotá. ¿Podría ser posible que las personas que estén aquí en Toronto, en Canadá, hispanos, hagan una consulta virtual con usted? ¿Es posible tratarlo a distancia? Ujú. Hay muchas cosas que se pueden tratar a distancia sin hacer un examen físico, pues obviamente teniendo de base de pronto algunos exámenes que los pacientes tengan en algunos casos que les hayan hecho. Obviamente todo eso lo analizamos, pero sí es posible hacer una consulta virtual. Excelente. Muy, muy interesante porque ahora en Inside Me estamos trabajando en una app. Lo voy a invitar, doctor. Estamos en un proyecto, vamos a traer una app de muchos recursos que aquí en Canadá se nos dificulta a veces la información. Y es una app que vamos a desarrollar. Invito a Pacho Marulanda, invito a Mamá La Ducha, Dianora. Si quieren lo hacemos y traemos también gente de Quebec, lo hacemos, lo ampliamos. Y queremos tener esos recursos. Entonces un doctor holístico, bueno, un doctor de aquí, está, donde las personas aquí en Canadá sepan que ya existe, sepan las posibilidades que tienes y que puedes atenderlo a larga distancia. O, hay personas que por salud van a Bogotá, hay personas que Ah, han claro, intentado sí, y que sí, desean, ¿no? Es sí, interesante claro. tener la posibilidad. Si una persona vive con ansiedad, ¿cuáles son las emociones más difíciles de procesar en ansiedad? El miedo. El miedo y el tema de la persona ansiosa vive con excesivo futuro, ¿no? O sea, está pensando mucho en el futuro, en lo que va a pasar, en la incertidumbre, entonces vive siempre como adelantándose a, a las posibles cosas que pueden pasar y obviamente viven con el miedo. El miedo, lo que tú dices, es básico en la ansiedad. Un miedo que no se trató desde la infancia, que obviamente los miedos nacieron pues en esa etapa inicial de nuestra infancia hasta los 7 años que se puede estar formando la personalidad y se refuerza obviamente en la preadolescencia, en la adolescencia y termina volviéndose una forma de actuar ya cuando tú eres adulto, ¿no? Ahí es cuando tú le pones play a todo lo que grabaste allá y las experiencias que tuviste de niño y en la adolescencia. Entonces, el miedo yo pienso que es la principal emoción que viene de ahí para generar ansiedad. Y muchos miedos que no se trataron terminan volviéndose un trastorno de ansiedad o un trastorno de pánico, también muchas veces en la etapa adulta, ¿no? Y las adenoides, Las adenoides que son como una especie de amígdalas que están en la parte posterior de la nariz, esas adenoides también tienen que ver con todo el tema de lo que es sentirme protegido, ¿sí? Porque es que esas adenoides son lo que te protege a ti de la entrada de los primeros alergenos o bacterias de la parte externa. Y las adenoides se afectan mucho en los niños, precisamente. Porque los niños que sufren de alergias o de problemas de adenoides o de amígdalas son niños que fueron muy sobreprotegidos, usualmente niños que los papás no los dejaban salir porque cuidado del sereno, que cuidado que no vayas a coger el piso porque el mugre, que el animalito no. Entonces eran niños que los sobreprotegieron mucho y generaron alergia a todo. Se volvieron sensibles a cualquier cosa. Se les crecen las adenoides, se les crecen las amígdalas, terminan con rinitis alérgica o con otras enfermedades y que precisamente vienen de esa sobreprotección, porque son niños que no tienen una defensa adecuada contra el medio ambiente. Todo les afecta, ¿sí? excelente. Shirley, ya estás en el proyecto, tú lo sabes, no te preocupes. Los dolores de cabeza, doctor, dice Ángela Sáenz. Los dolores de cabeza, bueno, hay muchos tipos de dolores de cabeza, ¿no? No solo está, la migraña es uno de los más comunes, pero las migrañas no necesariamente son, la causa siempre es la misma. La migraña puede tener causas emocionales en tu relación de pareja o relación sexual, puede tener causas emocionales en la pensadera, en las personas que viven pensando y pensando todo el tiempo y analizando y controlando y queriendo tener su vida controlada todo el tiempo. Entonces, cada dolor de cabeza es diferente, ¿no? Porque desde la medicina convencional hay cefaleas que son tensionales, que son por estrés, que se ubican en la parte posterior, y hay cefaleas que se llaman vasculares, que son usualmente entre esas más comunes la migraña, ¿no? Entonces, hay migrañas que tienen también que ver con problemas de hígado, de vesícula, de vaso, ¿sí? Entonces uno tiene que mirar el origen en cada persona. Pero usualmente tiene que ver mucho con personas que viven queriendo controlar todo en la vida y que viven analizando y pensando con una mente muy volátil, ¿no? O sea, doctor, porque es que, espere, que yo me enciendo un poco de mensaje, o sea, porque ella estar más de uno, ¡ja! Si ve que esa migraña es su culpa porque usted no me visita ya. ¿Cómo así que la migraña puede ser un problema sexual? ¿Cómo es una migraña Sí. que venga de un trastorno sexual? Pues mira que hay desde la biodecodificación
hay una conexión desde las personas que tienen un conflicto en su sexualidad, en el placer, ¿sí? Y si tú te das cuenta, hay un chiste que les hace mucho a las mujeres que las mujeres muchas veces no quieren sexualidad porque les está doliendo la cabeza, ¿no? Precisamente, que es una excusa muy común, o bueno, no es necesariamente una excusa, pero hay mujeres o hombres en algunos casos, pero se ve más en mujeres usualmente, que no se sienten satisfechas con su sexualidad, ¿sí? No hay satisfacción, no se sienten que están recibiendo y a veces sienten que simplemente las están utilizando o que no reciben el afecto que están buscando. Y muchas veces eso se convierte en un trastorno hormonal, como yo les decía anteriormente, la hipófisis, que está ahí directamente relacionada con las hormonas sexuales, pues hay una conexión con todo eso, ¿sí? Con toda esa liberación de hormonas, de neurotransmisores. Y hay muchas migrañas que están conectadas, por ejemplo, en mujeres que toman anticonceptivos. Por eso los anticonceptivos, las hormonas, que son hormonas, estrógenos y progesterona, empeoran las migrañas. Por eso a muchas personas con migrañas les quitan los anticonceptivos orales porque eso les empeora el cuadro, desde la medicina convencional, ¿no? Pero ya conectando las dos medicinas, pues uno se empieza a dar cuenta que toda esa liberación de hormonas también tiene que ver con el dolor de cabeza, ¿no? Pero doctor, que tengo que ir a hacer una pregunta a mi esposa. Ya regreso. ¿Más? No, que eran las pastillas anticonceptivas. Ah, bueno, que la migraña. Estoy bien, estoy salvado. Dice, ¿qué recomienda? Hay que hacer un chistecito yo para que no se ponga esto Claro, monólogo. claro. Dice, ¿qué recomiendas para una persona con histerectomía total y no ha tomado tratamiento hormonales? Bueno, pero no comprendo Bueno, bien la pregunta. la histerectomía es cuando te quitan el útero, ¿no? O sea, les Ajá. quitan todo el útero. Si fue una histerectomía total, muy seguramente también puede que le haya quitado los ovarios. Si no le quitaron los ovarios, si tiene ovarios, que sería la pregunta que hay que hacerle, pues no hay que darle ningún tratamiento hormonal, ¿no? Si tiene Lupus, ovarios. dice lupus. Ah, un lupus. Sí, tiene un lupus. No, otra pregunta, lupus. Ah, ya, otra pregunta. El lupus es una enfermedad autoinmune, ¿no? Autoinmune es en la que tu cuerpo te ataca a ti mismo. Tu sistema inmunológico no te reconoce y empieza a atacarte. Todas las personas con enfermedades autoinmunes, desde el punto de vista bioenergético y también de biodecodificación, son personas que no se aman a sí mismas, que tienen una autoestima y un amor propio O sea, terrible. me rechazo a mí mismo. Me rechazo a mí mismo, tal cual. Es decir, que el lupus no es un cáncer, No, no es un cáncer. No. pero, pero entonces estas emociones de odiarme a mí mismo, esas emociones están relacionadas con el lupus. Y el desconectarme de mí mismo está relacionado con el cáncer. Así es. Ok, Así es. ok, Sí. ok. Y son enfermedades muy similares, o sea, hablándolo desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Que quiere decir que cuando tú tienes un cáncer, tu sistema inmune no es competente y no va y lo destruye. ¿Sí? Prácticamente. Y cuando tú tienes un lupus, tu sistema inmune está tan reactivo que te ataca todos tus tejidos, ¿sí? Y empieza a destruir tus tejidos. Ok. Luchaper dice sobre la fibromialgia y ya hablamos un poco sobre eso. Doc, vamos a hablar un poco del tema común, porque unas personas, no sé si fue en broma, espero que no, decían, ¿y qué emoción es la que yo no tengo, la que yo no estoy presente para que me dé COVID? Yo diría, bueno, más bien voy a reformular la pregunta y es, ¿cuáles son las emociones que me bajan mi sistema inmune para que yo sea más propensa a que el COVID me ataque más bruscamente? ¿Está bien formulada la pregunta ahí? Sí, 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 claro. El COVID, si ustedes se han dado cuenta, todo este tema del virus a nivel mundial, pues generó un impacto pues mediático de los medios muy grande, ¿no? Y que a ti todos los días te estén mostrando que se está muriendo la gente, que se murieron 500, 1000, 2000, pues todo el mundo empieza a tener miedo, ¿sí? Y el miedo es la emoción que baja bastante el sistema inmunológico porque te genera estrés, te genera que estás en una situación en la que tienes que liberar cortisol de tus glándulas suprarrenales porque estás en estrés, estás en incertidumbre, ¿será que me va a dar? Pero, ¿Será que me van a, me van a, me voy a contagiar, ¿sí? Y el cortisol baja tu sistema inmunológico, porque esa hormona baja tus defensas. Entonces yo pienso que el miedo
que es la emoción más frecuente ahorita, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, es lo que precisamente te está ayudando o te está favoreciendo a que te pueda dar fácilmente una infección cualquiera, respiratoria, no necesariamente COVID, una gripa, cualquier cosa, baja tu Ok. sistema inmunológico y terminas enfermándote, ¿no? Ángela Sáez pregunta, las enfermedades huérfanas, doctor, ¿cuáles son las enfermedades huérfanas? Bueno, enfermedades huérfanas son enfermedades que realmente no han podido encontrarle mucho ni la causa exacta que las genera, ni un tratamiento, realmente. Como por ejemplo, Por ejemplo, síndrome de Kawasaki. ¿el qué? Kawasaki. Sí, el síndrome de Kawasaki, por ejemplo, que es una arteritis de unas arterias importantes en el cerebro, la esclerosis lateral amiotrófica, que es el ELA, ¿sí? El- Ujú. Bueno, hay muchas enfermedades que no pueden hacer nada con ellas porque no hay un tratamiento y lo único que hacen es manejarle sus síntomas, pero nunca se van a curar, ¿sí? Y esas enfermedades huérfanas, muchas de esas también son inmunológicas, ¿no? Son autoinmunes. Y ahí es donde yo te digo que ese reconocimiento de mí mismo, ese amor propio, como yo les decía inicialmente, puede llegar a sanar hasta un cáncer. Pero obviamente eso tendría que ser un cambio tremendamente fuerte y de que genere un impacto muy grande en el cuerpo para que lo logre. Porque ya, por ejemplo, una persona con una esclerosis lateral amiotrófica, que ya Mela. tenga una lesión de los nervios ya muy complicada de su médula espinal, pues llevarla a veces a que se recupere 100% no Sí, porque, necesariamente va a pasar. porque esperar que la mielina recubra pues todas las dendrinas, que recubra todas las neuronas, pues va a ser como un milagro de fe, ¿no? Sí, obviamente hay personas que se sanan, pero no se curan, ¿sí? Y cuando yo me sano es cuando yo acepto y me libero de todas esas cargas emocionales y empiezo a conectarme conmigo mismo, con mi ser. Y puede que no me vaya a curar, puede que quede con la discapacidad, con la deficiencia, pero puede que esa enfermedad no siga avanzando en algunos casos, ¿no? Aquí alguien nos pregunta, hola Doc, con Oscar Sierra, gracias a usted me he mejorado. Estoy en los Estados Unidos y creo que me dio COVID, pero ya fue me imagino, tema superado. Igual he estado tomando medicamentos que sí me dio y Vea me he pues, sentido muy bien. Oscar, un saludo especial para ti. Él está en Estados Unidos, en Nueva York. Es un paciente mío de aquí en Colombia. Doc, nos siguen reclamando segunda parte, hay que agendar el live, pero hay una pregunta muy interesante que dice mamá en la ducha. ¿Y si Sí. un niño nace con cáncer? Si hay niños que nacen con enfermedades, ¿a qué le podemos atribuir esto? Muchas veces es un problema que se generó en el mismo útero, en el vientre materno, ¿sí? Una cosa es una enfermedad genética, 100% genética, que es, por ejemplo, un Down, un síndrome de Down, que es una alteración de un cromosoma en la que el niño ya se forma y nace con ese problema. Y Nace con otra 43 cosa, de cromosomas, sí. y otra cosa es una enfermedad congénita, que es la que se genera durante el tiempo que el niño está en la barriga de la mamá, está embarazada, y ahí se genera, mientras a él se le están formando sus órganos, hay una alteración que se pudo haber presentado en la mamá, que pudo haber sido biológica, una infección, una enfermedad de la placenta, una preeclampsia, una diabetes gestacional que le generó problemas al niño, o precisamente una emoción que tuvo la mamá y que durante todo el embarazo fue una constante esa emoción y resulta que el niño sintió todo ese tema emocional que tuvo su mamá y que obviamente le generó la enfermedad. Porque es que resulta que los niños que están en el útero están afectados directamente por las emociones de su mamá y de cómo ella vivió ese embarazo, ¿no? Están conectados a tu cordón umbilical. Totalmente Y conectados. ahí indica, ahí los sonidos. Lo que siente la mamá, lo siente el niño, tal cual. Entonces uno tendría que llegar a mirar qué le pudo haber generado ese tumor, si fue un problema biológico, como una infección o alguna cosa, o un problema metabólico, o si fue un tema emocional que la mamá tuvo durante todo su embarazo, que eso se ve bastante frecuente, conflictos de pareja, mujeres que tienen que llevar un embarazo solas, estrés durante el embarazo, miedo, bueno, una cantidad de cosas, rechazo al embarazo también. Hay Por mujeres que ejemplo, rechazan su embarazo, no quieren a ese niño, pero lo tienen porque pues ya les tocó, ¿sí? Pero porque realmente, intentaron hacer otras cosas y no pudieron incluso. exactamente, Doctor, dos cosas. Uno,
Ángela Sáenz pregunta, por favor, nuevamente sus redes sociales. Bueno, el Instagram es @md_ricardo_pérez. MD Ricardo Pérez pegado el Instagram. Y tengo un canal en YouTube que es Doctor Ricardo A. Pérez C. Medicina Mente Cuerpo. Ahí pues también hay algunas información y hay unos videos que yo he subido La, interesantes. la han estado clasificando, aquí la han estado escribiendo, la Community Manager ha estado escribiendo, Shirley me ha colaborado. Ah, gracias. Para Karen, gracias, Me ha sí. colocado. Para las personas aquí que quieran, vayan directamente al link. Hay otra pregunta que la he hecho 3 veces, pero creí que estaban escribiendo mal, porque esa enfermedad no la conozco, ni la sé leer. Dice, y las personas que sufren de Sjögren, Sjögren, Sjögren. Sjögren, gracias. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, como el lupus, como la artritis reumatoidea, como la esclerodermia, como la dermatomiositis, polimiositis. Hay muchas enfermedades que son autoinmunes en las que tu organismo ataca a tus propios tejidos. En el Sjögren lo que pasa es que tus anticuerpos atacan tus glándulas lagrimales y tus glándulas salivares. O sea que la persona que tiene un Sjögren es una persona que vive con la boca seca y con el ojo seco todo el tiempo, ¿sí? Entonces el Sjögren a veces está asociado a un lupus o a una artritis o una enfermedad autoinmune y en otras ocasiones es un Sjögren que no tiene que ver con esas enfermedades. Pero usualmente es una enfermedad autoinmune y como yo les decía anteriormente, todo lo que es autoinmune es una autoagresión. Me estoy agrediendo todo el tiempo. O sea, yo me doy durísimo. ¿Sí? O sea que por lo regular el Sjögren es una enfermedad comórbida. Sí, usualmente. Usualmente sí, que está asociada a otras enfermedades, ¿no? Está asociada o a la artritis o al lupus y ese tipo de cosas, pero es una enfermedad autoinmune. Y esa persona tiene la boca seca y el ojo seco, entonces ahí uno también se pregunta qué es lo que esa persona no quiere llorar, ¿no? ¿Qué emoción no se quiere conectar con la tristeza? Son personas muy duras, muy rígidas, que ponen un caparazón por fuera y se ven muy duras, pero que interiormente son muy sensibles, pero no expresan y no sacan sus emociones, ¿no? En general, ¿qué vía podría encontrar una persona para empezar a expresar sus emociones? Bueno, yo pienso que primero una persona tiene que reconocer y tiene que conocerse a sí mismo. Eso es lo más importante, el autoconocimiento. Las personas se desconocen totalmente. Eso es lo que yo veo en consulta todo el tiempo. Las personas tienen un concepto de sí mismas que no es real y que han venido pues mostrando como una especie de apariencia todo el tiempo y no conocen ni siquiera lo que sienten y no se conectan ni siquiera con lo que sienten. Todo el mundo quiere sentirse cómodo, tranquilo, feliz y todas las emociones que ponen como negativas, como las dijimos anteriormente, el miedo, la tristeza, la rabia, que no es negativo ni positivo, es simplemente una emoción, pues precisamente ellos rechazan todo lo negativo y solo quieren vivir en lo positivo o en la comodidad. Entonces, Claro. el desconocimiento de sí mismo, yo pienso que es el principal paso. Uno tiene que conocer quién es uno. Y resulta Excelente, excelente. Excelente, Doc, porque dices, es muy interesante, porque así mismo trato en la psychoeducation, en la psicoeducación, en la etapa de la psicoeducación con el cliente, yo siempre digo, bueno, es que yo vengo a trabajar, ¿cómo es que se llama? Cuando uno está así que quiere pelear, ¿con ira? Sí, con ira. Pero es que, sí, es que yo le pego a todo el mundo y uno encuentra que las personas no le saben colocar nombre a lo que sienten, Total. no saben dónde lo sienten, no son capaces de conectarlo ni con un color, ni con una parte del cuerpo, y que si yo no sé qué siento, pues no sé qué tengo que hacer con lo que siento. Exactamente. Entonces, excelente, o sea que el primer grado, el main point, aquí el punto principal sería empezar a descubrirte. Exactamente. Y lo que dice el doctor es, y hay una pregunta que yo hago mucho en estos live doc, y yo le pregunto a las personas, ¿cómo eres en la tristeza? Y la persona empieza angustiosa, ¿sabes? Se quiere esconder y dice, no, no sé, es normal, como todos. Bueno, Así sí, es. pero, o sea, si uno no se conoce en cómo soy yo en la tristeza, cómo soy en la alegría, cómo soy en la felicidad, perdón, cómo soy en el miedo, cómo soy en la rabia, en la ira, perdón, para hablar de las emociones básicas,
Si no sé cómo soy en eso, no sé qué color son, qué color veo, cómo la conecto, pues no voy a saber qué tengo que procesar. Entonces el primer paso es conocerme a mí mismo, Total. validarme a mí mismo, separar la agresividad de la ira. Para mí es muy importante Sí, eso. sí, sí, Tengo claro. mucho. No es lo mismo, sí, total. Sí. Ajá. O sea, ser una persona agresiva, pegarle, o una mujer pegarle a un hombre, a una mujer, y lo mismo en sentido contrario, es decir, Sí, tomar la decisión de agredir a otra persona es una decisión humana. No, no tiene que ver con la ira. así Entonces, es. lo primero es conocerme a mí mismo y darle nombre a las emociones. ¿Cuál sería el segundo paso? Bueno, ya que tú te conoces, pues ya sabes qué es lo que te está desencadenando muchas veces esas emociones fuertes, ¿sí? Que usualmente son temas con uno mismo, son creencias que tú tienes, ¿sí? Son creencias con las que tú vienes de familia, de todo eso. Entonces yo creo que la pareja es así, que tiene que ser de esta manera y que a mí me tienen que querer de esta manera y eso es lo que yo espero, ¿sí? Entonces son creencias y ya ahí empezamos a romper paradigmas y romper creencias, porque es que si yo tengo una creencia que la vida es de esta forma y las situaciones me la ponen de otra y yo no la acepto, si yo no utilizo esa herramienta de aceptación y me libero de esas creencias que me están limitando, pues obviamente voy a seguir en la misma. Si yo no rompo esas creencias y el segundo paso sería romper esas creencias que me están generando esas limitaciones mentales y terminar. No, lo voy a invitar mañana, si tiene espacio, vamos a hacer un live con Mamá en la Ducha, que es una Instagramer muy es una influencer, y con Pacho en la Ducha, que es otro influencer muy grande, que tenemos, y precisamente mañana vamos a hablar de eso. Y me hicieron hoy en la madrugada verme la película Encanto, y mañana vamos a hablar Sí, sobre eso desde una dimensión psicológica, y voy a expresar esa parte. Y en Encanto muestra esa parte en donde la cultura se me queda grande para mi exacto. existencialidad. Así es. Y quiero expresarlo de esta manera, Doc. Y me corrige, y por favor, me ayuda a esto porque es muy grande me queda grande explicar en pocas palabras cómo la cultura de la sexualidad, de la familia, de los mandos, de qué es lo bueno, de qué es lo malo, qué es la moral, qué es la Sí, libertad, qué es la responsabilidad. Llega un momento en que me queda tan grande en mi existencialidad que me enferma, total. porque, porque tener ira como mujer ante su esposo en algunas culturas no es permitido. Ujú. Yo vivo en Canadá, doctor, y le cuento, Ricardo, que aquí yo me encuentro con gente que vive en países que ni siquiera se mencionan en los mapas. Se lo digo con total. O sea, Sí, yo voy y lo busco en el mapa y no existe. Unos países que están por allá. O sea, que tengo la posibilidad de hablar con muchas personas de diferentes partes del mundo. Y estas culturas en donde la mujer no puede sentir rabia, celos, son bigamia, o nosotros que somos, que no practicamos la poligamia, ¿sí? Entonces, en esas culturas le queda grande tener ira, tener sí, sensaciones de celos, tener hambre o no, no estar saciado, porque hay culturas donde entre más obeso estés, más atractivo eres. Y así es. tienes que, y no puedes experimentar la saciedad. No, no, tú no puedes estar saciado. Te mandan a lugares específicos para que engordes. Y poder ser mórbidamente obeso, pues genera reprimir muchas emociones. Hay Así es. partes en donde la cultura de ir al médico incluso, de las pastillas, de la naturaleza, de la religión, te queda grande. Y esto, por ejemplo, vamos a hablar de un OCD, de un TOC, de un obsesivo compulsivo disorder, ¿no? Ajá, sí. Un trastorno obsesivo compulsivo. Obsesivo compulsivo, sí. Imagínate que hay muchas enfermedades, hay muchas compulsiones que se llegan por las obsesiones de los pensamientos. Es decir, hay Ujú. personas, hay mujeres, por lo general son mujeres, no quiero ser sexista, pero por este ejemplo me toca hacerlo, que hay un rango, un porcentaje muy alto de mujeres que empiezan a tener pensamientos de tener sexo con animales, zoofilia. Ujú. Pero vienen pensamientos hacia eso. Pero como la cultura no le permite, ella piensa que está mal y que está mal, trata de sacar esos pensamientos a través de compulsión. Entonces se la pasan haciendo oficio en la casa, haciendo Así cosas es. todo el día ocultos. O sea, hay partes en donde la cultura te queda grande o te queda pequeño para poder expresarte existencialmente. Entonces eso es muy lindo. Ujú. Entonces, la primera parte es
conocerme a mí mismo, el Conocer. autoconocimiento, y cómo me experimento en esas emociones. Es decir, primero Así es es. cómo son mis emociones, qué color veo mis emociones, ejercicios, en qué partes del cuerpo, etcétera. ¿Qué son esas emociones? Y después conocer cómo soy en esas emociones y Ujú. después validarlas con mis creencias culturales, Exactamente. éticas, morales, de mi familia. Porque no es lo mismo un niño, imagínate un niño doctor, que cuando se sentaba en la mesa no se le dejaba hablar, todos los temas eran de adultos, era tonto, las opiniones que hacían Así eran es. idiotas. Ya tiene una concepción existencial ubicada del universo de una manera en donde no le va a permitir expresarse a su pareja cómo es en la sexualidad, cómo es con el dinero, cómo es en las adicciones, etcétera. Entonces, Eso. el primer paso, autoconocimiento. Autoconocimiento. Eso. El segundo Segundo, paso, creencias, ¿no? Mirar cuáles son tus creencias limitantes, que pueden ser de cultura, de religión, sociales. Bueno, toca mirar, porque esas toca determinarlas. Porque si tú no cambias esas creencias, vas a seguir repitiendo lo mismo. antes le podemos Pensamiento, colocar emoción, limitaciones, sentimiento. le podemos colocar como título limitaciones. Limitaciones mentales, sí, ¿no? Que Le son vamos a colocar autoconocimiento, limitaciones mentales. y, y tienes que seguir con la reprogramación. Así como Etcétera. nosotros nos programaron desde chiquitos a que esto es bueno, que esto es malo, que esto es así, que esto no, pues nosotros tenemos que todo el tiempo volvernos los observadores de nuestros pensamientos, ¿sí? Ser los observadores, porque nosotros no somos nuestros pensamientos. Nosotros somos el que observa los pensamientos y el que gestiona y el que toma el pensamiento y dice, bueno, este pensamiento me llegó, yo ya cada vez que me llega un pensamiento de esos que me quiere sabotear el día, me quiere sabotear, ya viene para aquí, ahí lo cogí, bueno, empiezo a reprogramarme. Al principio es muy complicado porque vas a darte cuenta que no va a ser, eso no es de la noche a la mañana, así como uno duró un tiempo programándose, pues para reprogramarse y reaprender, Entonces, hay va a que durar, entrenarse. va, pero tienes que Entonces, hacerlo todos los días. le podemos colocar a ese nombre desaprender más que aprender. Desaprender, exactamente. Le podemos colocar ese nombre en este live. Vamos Sí, a desaprender. Es decir, exacto. que hay una etapa en donde me debo de convertir el mejor criminal, el mejor asesino para hacerme un harakiri y eliminar o asesinar ese yo creado, Exactamente. ese yo creado por la cultura, por el momento de vida, por mi sistema familiar, por mis trastornos, por mi PTSD, por, mi, por mis traumas, y asesinar ese yo creado y evolucionar a un yo verdadero, Exactamente. a un yo libre. Exactamente. ¿Te gusta la palabra Es un yo libre? total. La libertad. Es que La libertad. cuando tú te liberas de todas esas cargas, de esas taras que traes de cultura, de creencias, todo, llega la libertad, ¿sí? Y ya eso te da plenitud, tu energía se mueve mucho mejor, ya no te sientes culpable, con vergüenza, con una cantidad de emociones que a uno lo estancan, o sentimientos, diría yo, como la vergüenza, la culpa, ¿sí? El resentimiento, todas esas cosas. Ya tú se sientes libre y ya con esas creencias que te limitaban anteriormente, pues ya no te están limitando más, ¿sí? Y ya puedes vivir una vida más plena. Dianora, ¿te anotas a qué? ¿Al harakiri o a qué te notas? Bueno, Este, y, y ¿cómo, lo- yo, cómo? lo digo, y yo lo digo porque, Doc, yo me he asesinado como el mejor criminal muchas veces en mi vida. Me, me he asesinado en el yo que compraba amistades con dinero, porque pagaba las cuentas, porque era el que compraba todo, El buena porque era, gente, señor, el buena gente, el que no, pagaba las, ¿sí? no, yo no era buena gente, porque yo compraba las amistades con dinero, Con dinero, pero al final tenían que soportar mi genio. Entonces las claro, compraba, era un uso provechoso. Y me asesiné para convertirme en querer que me quieran por quien soy, exacto, porque sí, y no porque compro ese cariño, ¿no? exacto. Para darme un ejemplo, me he asesinado muchísimas veces a ese yo Sí, creado, a ese yo total, que aprendí a que el dinero compraba y daba poder, a creer que el dinero me daba una posición social, a creer que el dinero
hacía que las personas te quisieran, ¿no? O sea, Así es. tuve que asesinar a ese yo. Y eso es muy importante. Hay que morir para nacer, ¿no? No tiene que Este, morir a muchas cosas de su personalidad que realmente no le sirven. Mira que yo también he tenido un proceso de transformación de que yo llegué y en un momento dado en mi vida, creía unas cosas y de un momento dado dices, no, es que eso no era así. O sea, no era como yo pensaba que era la vida. Entonces tuve que morir a eso para nacer a cosas nuevas, ¿no? Siempre estar pues dispuesto a hacer esos cambios, como tú dices. hay Sí, que, hay que tener nuevos ojos para ver nuevas cosas. así es. Doc, entonces, ¿hay algún último paso? ¿O con estos 3 pasos podemos decir que la persona va a hacer una evolución como humana? Sí, yo creo que con ese último paso de reprogramar y reaprender, ya tú estás haciendo un trabajo ya fascinante y empiezas a soltarte, a liberarte, a quitarte cargas y ya empiezas a ver esos resultados en tu vida. Pero eso es un proceso que va a llevar tiempo, te va a llevar bastante tiempo, porque tienes que hacerlo en cada momento, a cada instante, ser como tú decías, el celador, el observador, estar constantemente pendiente de lo que pienso, de lo que siento, ¿sí? Y eso es estar muy en uno mismo, estar metido en uno mismo y no estar pendiente de lo que pasa afuera, que es lo que la gente, la mayoría de personas hacen, ¿no? Están pendientes de lo que hizo este, lo que hizo el otro, lo que está pasando afuera y nunca siento lo que está pasando dentro de mí. ¿Qué ejercicio tan bonito nos propone, doctor? Y difícil, porque Sí, uno de los recursos humanos de la dimensión existencial o la dimensión espiritual, que uno de esos recursos es el autodistanciamiento. Imagínense que las personas tenemos, no las personas, los humanos, tenemos la posibilidad de salirnos de nosotros mismos y vernos en. Imagínense que podemos estar aquí sentados con los ojos cerrados o abiertos. Yo me imagino que salgo de mí y me puedo ver en escena. Yo mismo puedo ver mi cara. Yo mismo puedo ver las escenas. Yo mismo puedo ver qué hice con el otro, cómo impacto en los demás. Es un ejercicio hermosísimo que nos propone. Sí, ujú, ¿cuántas veces, cuántos ejercicios podemos hacer al día? Al menos una vez por mes, para que lo empiece a entrenar y salirme de mí mismo para verme. sí, Yo, yo verme a mí. Yo verme cómo hago la cara cuando estoy rabioso. Decir, uy, fue madre, yo me doy miedo a mí mismo. O sea, ¿qué esa soy forma. eso? Soy un monstruo. Ujú. ¿Ah? Entonces, no, para ir terminando, vamos a hacer varias conclusiones. Voy a hacer unas conclusiones. Tenemos un invitado súper, hiper, mega, ultra especial, el doctor Ricardo. Es un médico cirujano que ha hecho especializaciones y formaciones en medicina holística, espiritual, no, mente, Cuerpo, mente, cuerpo, cuerpo y espíritu. espíritu, y que se encuentra en Bogotá, que se ha autodistanciado, no quiero decir que se ha autodistanciado, quiero decir que ha integrado más bien Ujú. la parte humana del humano dentro de la medicina alopática y que Así no ha es, desconocido nada, no desconoce la parte de los cirujanos, no así desconoce la es. parte médica, la parte de naturaleza, la parte energética, la parte de emociones, y que en su autodescubrimiento a- hasta el momento ve al hombre como muy integral y que no es solamente una cosa, pero que dimensionalmente se traspasa entre todo entre sí, que desde su experiencia como niño aprendió a ser humano y que ha traído sus experiencias humanas para desarrollarse como persona y que ha sido y que aún permanece con esa mente inquieta de niño, ¿no? Y que sigue Así es. diciendo, bueno, pero es que el hombre no puede quedar aquí. Yo imagino al doctor cuando fue médico cirujano y se graduó y veía pacientes y bueno, pero es que el hombre no se queda en este dobles, o sea, no se queda Sí, en la piel, total. hay algo más aquí, hay algo más que la sangre, hay algo más del corazón, hay algo más, y que en ese algo más y en esa curiosidad se ha llegado a tener un pensamiento integral en donde ve al hombre universalmente compuesto Así por es. naturaleza, aire, fuego, universo, emociones, espíritu, milagros, todo sirve y todo Sí, funciona y que así lo es. trae para poder generar una calidad de vida a la persona y como es el lema de este life, que construya una vida que valga la pena ser vivida, que Ujú. usted se separe de usted mismo y se haga al lado y que usted se vea a sí mismo y diga, yo quiero vivir la vida que lleva María, qué cosa tan buena. Claro. Esa vida es la que usted merece y que es posible a través de un acompañamiento integral del doctor Ricardo. Algo se me pasó, es padre de dos niñas, Dos es hijos, el hijo un de, niño los, y una niña. perdón, de un niño y una niña Sí, que normalmente no me olvido de todos esos detalles, creo que estoy muy emocionado.
Hay que vender. Autorregulación, Rodri. Porque es uno de mis live favoritos, porque ese es un tema que me encanta, que me apasiona y porque creo que va muy energéticamente conmigo mismo. Y que bueno, que se nota una calidad de vida de un excelente ser humano y que estoy seguro que todas las personas que se conecten contigo van a poder encontrar de una u otra manera una solución para su vida. Así que vamos a terminar con esta ley con dos cosas. Voy a hacerte las preguntas individuales. Una, recordando tus redes sociales. Perfecto. Bueno, las redes sociales tengo el Instagram, que es @mdricardopérez, pegado. Y el canal de YouTube, donde estoy haciendo unos vivos. Ahorita pues estoy de descanso, pero creo que en enero, finales o febrero, volveré a hacer algunos live. Es Dr. Ricardo A. Pérez C. Medicina Mente Cuerpo. Pero lo pueden buscar como el Dr. Ricardo A. Pérez C. Ahí está Gracias, mamá el, la Doc. el YouTube. Ok. La segunda pregunta, Doc. ¿Con qué se queda este live? No, definitivamente me quedo con que de estas charlas, estas conversaciones, y mira, pues contigo, Dan, siempre aprendemos los dos. O sea, yo creo que tanto el que enseña, cuando uno transmite algo, también está aprendiendo. Y definitivamente me quedo con eso, que hay personas como tú que están tratando de llevar este tipo de mensajes en otras partes del mundo, que es donde yo pienso que también es muy necesario todo esto. Yo considero que de pronto en Canadá o en otros países es muy poco lo que se habla de este tipo de cosas, porque pues lo que rige la salud es lo convencional, ¿no? Y de pronto el trabajo que tú estás haciendo me parece maravilloso, muy bonito. Y pues aprendí mucho de ti hoy esta noche también. Me quedo con muchas cosas valiosas también para tener en cuenta. Recibo eso, doctor, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor. Recibo sus palabras. Y yo con este live me quedo que la lucha contra las enfermedades pueden hacerse desde la psicología de farmacia, como lo llamo yo, que hablar con tu madre, con tu padre, con tu amigo, y que el desahogo y que las emociones verdaderamente ocupan un lugar importante en nuestras vidas, en nuestra salud, y que hay personas como el doctor Ricardo, que puede ser un compañero existencial, como le llamo yo, Exactamente. compañero, una guía en tu vida, para poder que te lleve hacia tu camino, que seguro siempre es vivir con salud. Doctor, no se vaya a comprometer si no lo siente de corazón. Yo sé que usted ha trabajado mucho y yo sé que usted ya aprendió a decir que no, pero si se compromete, por favor, lo cumple. Yo tengo un proyecto en Inside Me, que para mí es un proyecto grande. Hemos creado, voy a contar unas primicias, ya hemos creado una canción de Inside Me, una canción de automotivación. Voy a contarle otra primicia, estamos pensando en hacer una película. Estamos contratando a unos libretistas porque quiero hacer una película del síndrome del trastorno de Ulises. Ajá. Quiero invitarlo, si quiere ser parte de este proyecto. Ahora se viene una profesional que estaba aquí escrita, una psicóloga con maestría y está terminando su PhD, y vamos a hacer una investigación sobre el síndrome de Ulises, que es el síndrome que ataca al inmigrante, el síndrome del inmigrante, el síndrome del trastorno de Ulises. Sí. Y quiero sacar a la luz porque voy a hablar ahorita con el español, el doctor Joseph, que fue el que describió el síndrome de Ulises, lo escribió hace poco, no tiene mucho tiempo, no hay mucho. Sin Sí. embargo, según yo quiero volver a través de Insight, volvernos pioneros del síndrome de Ulises a través del mundo. Porque cambiar de pareja, cambiar de barrio, hay un trastorno emocional muy grande. Totalmente. Queremos Sí. hacer investigación sobre esto, pero aparte de esta investigación, queremos hacer propuestas nuevas para poder que las personas inmigrantes no sufran. Entonces lo invito, si quiere ser parte de este proyecto, para que hagamos investigación y empecemos a dar resultados con algunos tratamientos que podemos empezar a diseñarlos, con su conocimiento, para ver cuáles son las emociones principales que atacan al síndrome del inmigrante, al inmigrante nuevo, que es el miedo, la incertidumbre, qué rasgos de personalidad o qué actitudes se enfrentan las personas para que ataque más a unos que a otros, cuáles son los factores protectores y cuáles son los posibles tratamientos que nos pueden dar resultado para poder que el síndrome de Ulises sea superado de una manera menos dolorosa. Muy, muy interesante. Bueno, pues eso es lo que, ese es el sueño que tenemos en este momento. Ya como puede ver, yo vivo en el aire. Hay algunas personas que me aterrizan.
Pero así, vamos a hacer talleres, sí, dice Dianora. También tenemos ahorita, estoy diseñando unos seminarios, talleres que se llama Por un Nosotros, habilidades y herramientas de la comunicación en pareja. Estamos desarrollando algunas cosas que vienen, pero quiero invitarlo, para no decirme. Pero si me dice sí, es sí. Sí. Puede decirme que no, o puede decirme, lo puedo pensar. Sí, claro, no, yo pienso que está muy, muy interesante pues, lo que estás haciendo ese trabajo para muchos inmigrantes, porque yo creo que los inmigrantes están aumentando en todo el mundo por toda la situación económica, política, social, lo que se está dando. Y creo que eso debe ser bastante común. Lo que pasa es que lo que tú dices, yo no conocía que se llamaba el síndrome de Ulises, ¿sí? Es Y que es por nuevo. eso, doctor, hay dos oportunidades. Uno, de que las personas que quieran llegar, que estén atraídas por el poder, decir, tenemos una oportunidad de ser pioneros en eso. Y lo otro, de aportarle al mundo, porque es nuevo. Los psiquiatras no lo conocen. Yo trabajo en comunidades de psicoterapeutas y de consejeros y que el trastorno de síndrome de Ulises lo trabajan como ansiedad, depresión, fibromialgia, dolores de cabeza, migrañas, pero no conocen el problema del desarraigo, doctor. Cuando yo llegué a Claro. Canadá, por las razones que sea, me arrancaron yo soy caleño, yo ya no como pan de bono. Yo iba por la calle y nadie me llamaba Robert. Yo llegué y me dijo, ¿usted qué estudió? Ah, esto no, esto aquí no existe, esto aquí no se puede. Me quitaron mi lengua, porque yo no hablaba español, aquí se habla inglés o francés. Porque mi sistema, porque vine solo, llegué solo de mi familia. Ese desarraigo, ese romper en 1000 pedazos y tenerme que reconstruir, tengo que pagar un precio. Y ese precio no llega a ser sino un síndrome, no llega a ser una categoría. Entonces, aquí, por el desconocimiento mundial, encasillan a la persona como una ansiedad generalizada, como una depresión mayor. Ujú. Lo categorizan y no lo generan como síndrome. Porque Así desde mi es. punto de vista podemos ser síntoma, síndrome o categoría. Pero han categorizado el síndrome de Ulises en donde la persona pasa 20 años y no aprende inglés. Pasa 30 años y la persona no aprende francés, no aprende un nuevo idioma, no se integra, vive soñando en Ujú. regresar, no se adapta. Y Sí, entonces empiezan a decir, es un adjustment disorder, es un trastorno de ajuste, de adjustment, ¿cómo se dice en español? De adaptación, pero no conocemos el síndrome de Ulises. muy interesante. Tenemos No, una ahí yo, oportunidad de aportarle al mundo. claro que sí. Pues en lo que yo te pueda ayudar y colaborar, claro que sí, estoy disponible. Me Pues cuentas. muchas gracias, doctor. Voy a tomar eso como un sí. Ujú. Estamos tomando todo, doctor, y estaremos allí. Voy a colocarte en contacto con la Community Manager para que hagamos la segunda parte de este live, que muchas personas lo están pidiendo, y le propongo que podamos hacer seminarios, talleres, le propongo que integremos la parte de la psicoterapia, la parte de la consejería, la parte clínica, en lo que más puedo ayudar. Hay muchos sueños que tengo. Claro que Lo sí. que sí es que yo he encontrado que mi sentido de vida es que toda persona que el universo me cruce con ella sea diferente que si no hubiese hablado conmigo. Ujú. Ese es mi sentido de vida. Entonces, doctor, no me queda más sino agradecerle por Muchísimas este live, gracias. agradecerle Gracias, por Rob. este live, por su tiempo, demasiado desinteresado, humilde, humano, y a todas las personas que nos acompañaron en este live. Pueden visitar al doctor, pueden contactar en sus redes sociales. Y bueno, no me queda más sino estar agradecido con el universo por cruzarme con personas como usted y que llega en el momento justo para crecer nuestros proyectos, doctor. Muchísimas gracias, Rob. Y un abrazo grandísimo para ti y para Karen por la invitación. Y bueno, ahí estoy disponible pues para lo que podamos hacer juntos más adelante. Claro que sí. Así es, doctor. Vamos a grabar este live, lo voy a dejar. Sí, usted lo puede bajar, lo puede colocar en YouTube, lo puede colocar en sus redes sociales. Después, a todas las Perfecto. personas que estén en este super, hiper, mega ultra live. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Bueno, agradecido. Bye. chao. Saludos. Gracias a todos.